Hola a todas, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo y disfrutando y aprendiendo mucho de esta conferencia. De verdad le doy gracias a Dios por poner en el corazón de las organizadoras hacer esta conferencia con un tema tan importante y necesario como el de la restauración. Si bien hemos visto y seguiremos viendo, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios de restauración, para cualquier área, ¿verdad?, en la que sus hijos lo necesiten. Estoy muy contenta de poder tocar este tema. También me siento muy retada, pero muy privilegiada de poder hacerlo. Como ya saben, vamos a estar hablando de la restauración después de experimentar el aborto. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes. La primera de ellas es que obviamente nos estamos refiriendo, cuando decimos restauración después del aborto, nos estamos refiriendo al aborto voluntario, ¿ok? Este es el aborto que se lleva a cabo por la decisión de una persona o por la decisión consciente de, en este caso, la mayoría de las veces, ¿verdad?, la madre. Entonces, de este aborto es el que vamos a estar hablando, porque yo sé que también existe el aborto espontáneo y ese es distinto completamente, ¿verdad? En el aborto espontáneo se vive lamentablemente la pérdida del bebé que lleva una madre en su vientre por muchas razones, algunas de ellas que no tienen explicación. Entonces, no, a pesar de que yo sé que las mujeres que han experimentado el aborto espontáneo, pues también pasan un proceso muy difícil, ¿verdad?, post-aborto, y creo que ellas también necesitan mucha guía, mucho consejo, compañía espiritual, emocional, en todos los sentidos, pero hoy no es el caso. Entonces quiero hacer esa aclaración porque probablemente cuando estemos hablando de los puntos, de algunos datos, y si tú tienes en tu mente que estamos hablando del aborto espontáneo, no va a cuadrar ahí algo, ¿verdad? Como que no, algo no va a estar bien. Entonces, en sí el tema es restauración después de experimentar el aborto voluntario. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que si tuviera el tiempo y si se diera la oportunidad, ¿verdad?, podría hablarte de lo que es el aborto, del concepto, qué pensamos, qué habla la Biblia al respecto, cuál es el punto de vista de Dios acerca de la vida. Pero tampoco hoy es el caso, así que muchas cosas que vamos a estar tratando es dando por hecho el punto de vista de Dios acerca de la vida, ¿ok? Y bueno, lo que dice su palabra al respecto. Así que bueno, vamos a entrar de lleno porque son minutos bien valiosos los que tenemos y también hay otras expositoras preparadas con su tema, así que quiero ser muy puntual. Y bueno, estoy muy contenta de tocar este tema porque creo que dentro de todas las oyentes que van a poder ver este video, hay de todo un poco. Y yo espero que tú, quien sea que tú seas y en la circunstancia que te encuentres, puedas encontrar beneficio en esta enseñanza. Ya sea que tú seas la joven o mujer que ha vivido el aborto voluntario y que tal vez está experimentando el síndrome post-aborto, o tal vez que tú seas alguna líder en tu iglesia, ¿verdad? Que trabajes con mujeres, con jóvenes de cierta manera y que tú estés interesada en ser una guía, ¿verdad? Para la restauración, en una compañera en este proceso. Ya sea que eres una madre o que eres alguien que tiene curiosidad del tema, simplemente, ¿verdad? O que dices, bueno, a ver, yo nunca me había puesto a pensar el post-aborto. Yo solamente había escuchado del aborto, las posturas, ideologías, puntos de vista, estadísticas, pero el post-aborto, bueno, me llama la atención y más si mencionan que se necesita restauración, porque ¿a poco se necesitará restauración después de que alguien decide libremente y voluntariamente aplicarse un aborto, ¿verdad? Realizarse un aborto. Bueno, para todas ustedes y tal vez muchas más curiosas y que están en diferentes circunstancias por ahí escuchando, es esta enseñanza. Yo espero que el Señor la utilice grandemente y te pido que me acompañes en oración porque de verdad que necesito mucho de Dios para poder comunicar todo esto. Acompáñame en oración, por favor. Padre Santo, Señor, perdóname, Señor, porque sé que soy indigna para poder, Señor, mencionar tus palabras. Y gracias, Padre, porque me das la oportunidad de hacerlo en esta ocasión.
Te ruego que me uses, Señor, que sean tus consejos, no los míos, tus palabras y no las mías, Señor, las que sean transmitidas, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, y que sobre todo obres en todo corazón y mente que estará expuesta a esta enseñanza, Padre. Haz tu obra y te pido que tú uses grandemente el resto de esta conferencia, Señor, como lo has hecho hasta hoy. Dejamos el tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, cuando nosotros hablamos del post-aborto, a veces hay como diferentes reacciones de las personas. Yo quiero comentarte un poquito de mi experiencia y de por qué, bueno, he llegado, ¿verdad?, al punto de querer tocar este tema. Tal vez hace un par de meses, iba a decir años, pero no, menos, tal vez hace un par de meses, yo me habría sentido completamente incapaz de poder tocar este tema. Y no es que lo sepa todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él me ha dado algunos recursos para poder tocar y compartir. Pero, ¿qué pasa en mi experiencia? Bueno, gracias a Dios he podido estar sirviendo como voluntaria en el centro de embarazo de mi comunidad, acá en Carolina del Norte. Se llama Health Pregnancy Center. Y bueno, al principio todo comenzó porque necesitaban a una maestra de Biblia. Y yo dije, bueno, qué bendición. Y bueno, cuando yo hice la solicitud me dijeron, ¿estarías disponible para dar clases de Biblia una vez por semana al grupo del Departamento Hispano de Mujeres? Y yo dije, claro que sí. Entonces así comencé dando las clases de Biblia. Es un centro de asistencia para mujeres embarazadas, entonces llegaban la mayoría de mujeres embarazadas, pero aún otras en diferentes circunstancias, entre ellas mujeres considerando el aborto como su primera opción o que venían después de haber experimentado el aborto voluntario. Entonces, bueno, yo comencé a abrir mis ojos a algo que nunca había estado expuesta, sinceramente. Creo que yo me quedaba corta con este tema y con saber lo grande que es, lo profundo que es, lo fuerte, wow, todo lo que detonaba este tema del post-aborto, ¿verdad? O de cómo las mujeres llegan ahí a este trauma, porque es considerado un trauma. Entonces se empezaron a abrir mis ojos, comencé a compartir con diferentes mujeres en consejería y gracias a Dios después se dio la oportunidad de empezar a entrar a otras áreas. Ya voy ahí para más de 2 años y es una bendición poder servir ahí, llegar a mujeres que de otra manera no habría podido llegar y en circunstancias muy vulnerables que me permiten poder guiarlas con la palabra de Dios, sobre todo al Evangelio. Entonces, bueno, cuando se me fueron abriendo estas otras oportunidades en consejería, después en cositas un poquito más específicas, ¿verdad? Realizar pruebas de embarazo, dar la noticia, estás embarazada, no estás embarazada, llevas tanto tiempo, aquí está un frasquito de pastillas prenatales, ahora tienes que ir aquí, te recomiendo que vayas acá, ven para tu primer ultrasonido, todo esto, donaciones, etcétera, ¿verdad? Acompañarlas a muchas de ellas en su primer ultrasonido, la primera vez que vean a su bebé, yo estaba ahí al ladito ayudándolas. Todo esto comenzó a darme oportunidades, como les digo, de adentrarme mucho más en este mundo, bueno, de lo que es el embarazo, pero de todo lo que rodea hoy en día a una mujer embarazada. Tenemos una meta en este centro que es algo que yo estoy impactada desde el día que hice mi aplicación y cuando me estaban dando el proceso de entrenamiento, y es que la meta es que con cada cliente tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. Eso es algo increíble para mí, decir, bueno, en la comunidad hay un lugar fuera de la iglesia donde me permiten, incluso me preguntan al final en el reporte si tuve la oportunidad de compartir el Evangelio, y yo dije, wow, Señor, gracias y qué bendición. Entonces, cuando estamos en ese tiempo, ya después de todo lo médico, formularios, archivos, citas, y solamente tenemos el tiempo de platicar, compartir, abrir la palabra de Dios, las mujeres se quiebran y realmente ahí fue cuando yo comencé a ver un mundo que no había visto así tan palpable. Y para no adentrarme mucho en muchos temas, porque son muchos temas los que rodean esto, ¿verdad? En un centro de asistencia a mujeres embarazadas, específicamente en esta área, de lo que pasaban las mujeres realmente después de haber realizado un aborto voluntario. Yo siempre había
hasta cierta manera conocido, ¿verdad? De que después del aborto voluntario pues hay ciertos riesgos. Y podemos pensar en todos los físicos, ¿verdad? Infertilidad, diferentes cosas físicas que pasan en la salud, en el cuerpo de la mujer, incluso emocionales también, algunas que caen en depresión, en la culpabilidad, etc. Pero muy por encima. Y cuando yo comencé a hablar de frente con estas mujeres y se quebrantaban delante de mí, de una manera fuerte porque sabían que después de esa puerta nada de lo que hablábamos ahí iba a salir, era completamente confidencial y un tiempo entre nosotras. De verdad yo vi una realidad que me quebró bastante, que me dolió mucho y que incluso en muchas sesiones entre cada mujer y yo terminábamos en lágrimas y de verdad yo no podía comprender o no podía al principio procesar. Qué increíble lo que pasa, lo que enfrenta una mujer después de realizarse un aborto involuntario. Pero lo increíble, que lo que más me impactaba y me afectaba y me dejaba con una carga después cuando me iba a mi casa, es que era una lucha que ellas enfrentaban, pero era una lucha silenciosa. Y muchas de ellas tenían en común algo que me decían: es la primera vez que digo esto a alguien. Sentía que necesitaba sacar esto, sentía que necesitaba solamente decirlo o que alguien me dijera las palabras que me acabas de decir o etcétera. Es una lucha, pero silenciosa. Después me acerqué a la encargada del departamento hispano y ella me ayudó a acercarme a otras personas que están trabajando específicamente con estas mujeres y aún con sus parejas, con los hombres que también padecen después del aborto voluntario, los hombres. Y al empezar a involucrarme, a preguntar, a tener conversaciones con gentes que se especificaban más en esta área, yo dije, wow, Señor, cómo hay necesidad de que las mujeres sean advertidas de esto. Y de verdad que a mí me daba impotencia y no te voy a mentir, hasta coraje el saber que tanto se informa, ¿verdad?, del aborto como la mejor opción, como que hasta te empodera a decidirlo porque es tu cuerpo, porque es tu vida, porque es tu futuro, porque son tus planes. Me daba ese cierto grado de impotencia el ver de qué manera se vende, pero que jamás te hablan de lo que experimenta una mujer después de realizarse el aborto voluntario. Y no son cosas que no sepan allá afuera. Y estoy hablando de todos estos centros grandes que realizan los abortos o de todos estos partidos ideológicos o grupos ideológicos pro aborto, porque yo sé que saben. Están conscientes de lo que causa el aborto en una mujer. Como dije, no solo físicamente, los riesgos físicos y de salud, sino lo emocional. A una mujer, a muchas mujeres esto les determina la vida. Y viven esa lucha silenciosa y no reciben ayuda. Y hay muchos factores por los que no reciben ayuda. A veces por la vergüenza y no quieren decirlo porque se sienten culpables y dicen, bueno, es que si fue mi decisión, ahora yo con qué cara voy a ir a decir que necesito ayuda para enfrentar una decisión que yo tomé. Ahora con qué cara yo voy a ir a pedir consuelo, guía, incluso restauración por algo de lo que yo fui completamente responsable. Y de verdad que esto para mí era increíble. Decía cómo se paga esta publicidad, ¿verdad? Para que todos nos centre por todos nuestros sentidos el aborto como la mejor opción, a veces como la única, que no tiene ningún daño. Mira, yo te invito a que tú investigues, porque investigando a veces ciertas cosas en estos temas en las que me he querido pues informar, es increíble el descaro con el que muchas páginas pro aborto te dicen ahí no hay riesgos de y empiezan a decir varias áreas. O sea, ¿cómo se atreven a decir eso cuando las estadísticas son claras? Y ahorita vamos a estar hablando de algunas estadísticas y de qué padecen estas mujeres, qué es el síndrome post-aborto, pero es algo que existe. Entonces,
cuando yo comencé a ver todo esto, de verdad que entró en mí un deseo bien grande por informarme y yo decía, cada vez que me toque nuevamente una mujer pasando este padecimiento ahí en mi oficina, yo quiero saber qué decir. Yo quiero ayudarla, yo quiero guiarla. Y entonces la encargada del departamento hispano en el centro de embarazo me dirigió a Nancy, una mujer que ella en el departamento americano tiene un programa que se llama Set Free, ¿verdad? Como Sé Libre. Y este programa es un programa que dura varias semanas y ayudan a estas mujeres que están pasando por el síndrome de posaborto a ser restauradas por medio de Cristo. Y obviamente este proceso primero es con el Evangelio, ¿verdad? Muchas de estas mujeres reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después empiezan el proceso del perdón y algunas cosas que vamos a estar hablando aquí hoy. Y al final estas mujeres se sienten libres y hacen una actividad bien hermosa que me encanta, que algún día espero tener la oportunidad de presenciar porque no he podido en las que han hecho hasta hoy por alguna razón, pero es una actividad que hacen en alguna de las iglesias locales del área. Y es que todas las mamás que completaron ese curso, que fueron salvas, que completaron y que ahora están en este proceso de restauración, de levantarse, de empezar de nuevo, van ahí y ellas tienen como por primera vez la oportunidad de hablarlo públicamente, de ser bendición a otras mujeres de la comunidad que están luchando con la idea del aborto. Dan sus testimonios, es algo bien hermoso. Y no solo eso, a cada una de ellas se les da una rosa blanca en representación del hijo que ellas decidieron abortar, ¿verdad? Algunas reciben una rosa blanca, otras reciben 2, otras reciben 4, ¿verdad? De cuántos abortos han tenido. Y esas rosas blancas representan, ¿verdad? El perdón del Señor también. Entonces, ellas hacen ahí es como una ceremonia que hacen, ¿verdad? Como al fin viviendo el luto, como ese duelo que ellas nunca pudieron vivir por su vergüenza de vivirlo, por la culpabilidad de no poder llorar a alguien que ellas decidieron que no estuviera en sus vientres. Y bueno, es una cosa bien hermosa esta ceremonia y yo le doy gracias a Dios que Nancy, la encargada de toda esta área de guiar a estas mujeres, ha podido compartir conmigo algunos recursos que yo voy a compartir contigo al final de esta enseñanza, porque hay manera de ayudarnos. Hay manera de que en las iglesias se tengan los recursos, hay maneras de que las damas de la iglesia que están interesadas se formen, le pidan a Dios que les capacite, que les ayude, porque estas jóvenes y mujeres sufriendo esto existen y existen muchas veces en nuestras iglesias locales. Entonces, yo te quería compartir eso porque quiero que sepas que es algo que pues Dios ha trabajado en mi corazón, que Él me ha cargado y también me ha permitido la oportunidad de informarme, de tener parte. Estamos trabajando en el centro para que ese ministerio de restauración se abra en el departamento hispano, porque por ahora solamente está en inglés. Pero hay muchísimas mujeres que llegan al departamento hispano y que no dominan el inglés o que acaban de llegar de sus países y no lo hablan nada. Entonces tenemos como esta carga ahorita de traducir o de conseguir el material, de tener suficiente personal para poder llevarlo a cabo con ellas también, porque se necesita y es algo hermoso y al final el propósito es que se congreguen en una iglesia local. Entonces es bien bonito y yo te quiero compartir eso porque creo que a veces Dios nos permite estas circunstancias, experiencias, nos da estas oportunidades para ver algo que nunca habíamos visto con la importancia que tiene. Y en mi caso esta fue la oportunidad que Dios me dio, ¿verdad? Empecé en ese centro y jamás pensé a lo que iba a llegar, a lo que Dios me iba a permitir hacer y conocer y emprender y ahora tener el deseo de seguir y seguir. Y le doy gracias a Dios, pero eso es una realidad. El aborto y lo que pasa después del aborto voluntario es una realidad y como te dije es una lucha que la mayor parte del tiempo se vive en silencio. Pero gracias a Dios por la restauración, gracias a Dios por la restauración en Cristo, gracias a Dios porque no hay nada que nuestro Dios no pueda comenzar de nuevo, ¿verdad? Que pueda renovar, que pueda levantar y que Él pueda afligir hasta el punto de decir, Señor,
solo dependo de ti y levántame tú y anímame tú y dame las fuerzas tú y las ganas nuevamente, ¿verdad? De estar en pie, de levantarme un día más. Y hablando de esto, el síndrome post-aborto, te quiero compartir un poquito de cómo se define esto, ¿no? Algunos lo llaman síndrome del post-aborto, también algunos lo llaman el trauma del post-aborto. Es increíble que si tú lo buscas en internet y puedes hacer la prueba y compruébalo, muchas de las páginas lo van a tratar de forma muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy formal, por así decirlo, de una manera muy superficial, muy política, ¿no? De una manera como que te quiero decir que existe el síndrome y que es medio peligroso, pero a la vez no. Y esto es porque obviamente sabemos que estamos en un mundo corrompido donde ahorita se está apoyando con todo el aborto, ¿verdad? Entonces, obviamente no te van a hablar de esto como es en realidad, pero gracias a Dios que también existen lugares en internet donde nos podemos informar y ver la realidad. Y es donde te digo que te voy a estar compartiendo algunos recursos para que tú vayas y veas con tus propios ojos la realidad que están viviendo muchas mujeres este síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome post-aborto? Se define como la incapacidad progresiva, sobre todo de 3 cosas. Incapacidad progresiva, 1 de procesar los pensamientos y emociones dolorosas, especialmente la ira, la culpa y el dolor que son producto de un embarazo no deseado y el subsecuente aborto, ¿verdad? También es la incapacidad progresiva de 2, identificar o sentir dolor de la pérdida que se ha experimentado, ¿verdad? A veces no se sabe por qué se está cayendo en este grado de dolor, en este grado de luto, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no se informa de lo que pasa después del aborto voluntario, entonces muchas veces no se puede relacionar, nos hacen creer como que bueno, ya después del aborto empiezas de cero, no pasó nada, si lo que tú desechaste fue un par de células nada más, entonces ¿por qué te tienes que sentir mal? Tu vida va a ser incluso buena, fructífera. Entonces cuando las mujeres atraviesan ese tipo de dolor o duelo, es inconsciente y muchas veces no lo pueden, como dice aquí, identificar, ¿verdad? Y número 3 también es la incapacidad progresiva de alcanzar la paz con Dios. Y esto ya obviamente estamos hablando, ¿verdad? Sacando el síndrome de post-aborto en un entorno espiritual o cristiano, podríamos decirlo. Porque tal vez alguien allá afuera no lo va a considerar esto como un síntoma o una secuela del aborto voluntario, pero eso es la incapacidad progresiva de sentir paz con nuestro Dios. La mujer que vive esto, la mujer que atravesó por el aborto voluntario, progresivamente es incapaz de sentir paz con su Dios, consigo misma, incluso con los demás, ¿verdad? Con las demás personas que estuvieron involucradas de alguna manera en su embarazo y en la decisión del aborto. Son mujeres que no sienten paz, no están en paz con Dios, no están en paz con ella y no están en paz con aquellos que les recuerdan o que fueron parte de este proceso de su embarazo y aborto. Entonces, prácticamente es esto, ¿verdad? También ese síndrome, mira esto, y esto aquí sí que lo saqué de una de estas páginas que te digo que estoy segura que han de ser pro aborto y que no lo van a tratar de una manera muy, con mucha relevancia, no le van a dar la relevancia que tiene, pero decía que este síndrome no es reconocido en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales o el DSM. ¿Verdad? Tampoco es reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría este síndrome, o sea, no se ve como síndrome, no se ve como un padecimiento, este síndrome post-aborto, ni por la Clasificación Internacional de Enfermedades. Increíble, ¿verdad? Y todo esto está publicado en la Organización Mundial de la Salud, que tú lo puedes ir a ver, en la OMS, ¿verdad? En la página oficial. No se reconoce como síndrome. No se reconoce como un padecimiento, al menos no como un padecimiento tan relevante o real y masivo como para que esté en estas páginas que reconocen todos los demás síndromes y padecimientos, ¿verdad? Qué triste porque en verdad están ocultando algo que pasa.
Y qué triste eso, porque muchas de las jóvenes y de las mujeres que deciden irse a realizar abortos voluntarios es por esto. Porque toda la información que encuentran a la mano, muchas veces en internet, que es donde van y buscan porque tienen pena de hablarlo con otra persona, ¿verdad? Entonces van y se refugian en el internet. La mayoría de información que reciben es todo lo positivo, que se determina positivo, o todo lo factible del aborto, pero jamás se encuentran con este tipo de casos, ¿verdad? Como los que te comenté. Jamás se encuentran con esta realidad. Dice aquí también en la Organización Mundial de la Salud que la falta de estudios epidemiológicos del síndrome del post-aborto podría deberse a que se juegan intereses ideológicos. Y eso es real. A la falta de estudios que aporten una confirmación diagnóstica que permita su incorporación a las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales como una entidad en sí misma. Y que muchas manifestaciones pueden resultar ambiguas, confusas y poco específicas, como lo son las consultas por somatizaciones. O sea, en pocas palabras, ¿qué pasa? Que no se le da la importancia suficiente. Las grandes organizaciones, las grandes empresas que apoyan la salud o que invierten a la salud, ¿verdad? Promueven y todo esto. No se enfocan en el post-aborto, en hacer los estudios suficientes, las investigaciones suficientes, o probablemente lo conocen, pero no lo van a tomar como parte, ¿verdad? De algo en lo que hacerse responsable o que darle tanta importancia social o publicidad, porque no conviene, ¿verdad? No conviene para ellos. Entonces sería contraproducente hacer esto para toda la agenda, ¿verdad?, del aborto y el proaborto que se lleva hoy en día. Entonces yo te quiero leer por aquí el testimonio de una mujer que cuando yo lo leí de verdad me quebrantó mucho y bueno, déjame acomodar por aquí mis hojas para no confundirme al momento de estar leyendo. Esta mujer es Piroshka Ventura, ¿ok? Leí su testimonio en internet y me llamó muchísimo la atención, me encantó. Obviamente su testimonio es muy, muy largo, pero yo agarré algunos fragmentos de él que se me hicieron bien interesantes. Y me gusta porque ella menciona que en cierta parte ella siente que muchas personas fueron responsables, aparte de ella, en esta decisión de realizarse el aborto voluntario. ¿Por qué? Por la falta de información y porque aún personas que conocen, ¿verdad?, de lo médico en el área de la salud y todo lo demás, jamás mencionaron nada de de este síndrome post-aborto, los padecimientos o las secuelas emocionales y físicas que podía tener en ella. Entonces ella, como menciona esto, y aparte lo que te acabo de leer de la Organización Mundial de la Salud, se me hizo muy bueno complementarlo con el testimonio de alguien que vivió esta falta de información o esta información a medias que se encuentra en internet. Entonces escucha el testimonio de Piroshka Ventura. Dice así: que cuando ella comenzó su proceso de restauración, ¿verdad?, en la iglesia, dice: yo reconocí que necesitaba ser sanada, pues era salva, pero esclava dentro de mí. Hay mucho dolor interno en una mujer que ha abortado. Hay mucha culpa, hay mucha vergüenza. Estudié con detalles los atributos de Dios en este proceso de restauración. En él pude también comprender desde qué momento hay vida, desde qué momento está la vida. Una vida que tiene identidad, propósito, una vida cuyo corazón late. Identifiqué que habían rasgos preocupantes en mí. Había culpa, dolor, vergüenza, ansiedad, angustia, descontrol. Son como máscaras que las mujeres que hemos experimentado esto nos ponemos en nuestra vida, y cada una de estas máscaras tiene un nombre. Lo que queremos evitar es realmente reflejar lo que sentimos interiormente. Mi sanidad siguió cuando pude reconocer que yo tenía mucha ira, escucha bien esto, mucha ira y amargura hacia mí misma y hacia muchas personas a mi alrededor. También me di cuenta de que necesitaba perdonarme a mí misma y perdonar a todas las personas que estuvieron involucradas de una manera directa o indirecta en mis decisiones sobre abortar. Cuando ya nos sentimos completamente perdonadas por Cristo,
le pedimos a Dios que nos permita el poder conceder este perdón a todas las personas que están alrededor. Y ella está hablando aquí en manera plural en este pedacito porque estaba compartiendo que ella no era la única mujer en proceso de restauración por padecer el síndrome del post-aborto. Dice, entonces en ese momento es que me pongo a pensar y puedo darme cuenta de que no estaba sola en el mundo cuando ocurrió mi aborto. Tenía a mis padres, en mi caso, ellos nunca me hablaron del sexo, del embarazo o del aborto. La sociedad estaba a mi alrededor, que jugó un papel tan importante en todo esto. ¿Qué es lo que esta sociedad me decía que hiciera? ¿A quién yo estaba escuchando en este momento? Los médicos. Dice ella, el médico al que fui, a la clínica que fui, ellos tenían un rol importante en esta decisión. Pudieron haberme dicho, no lo hagas, esto es lo que te pasará o a esto te vas a exponer. ¿Estás segura que eso es lo que quieres? Mira lo que va a ocurrir en tu cuerpo, mira lo que puede ocurrir emocionalmente en tu vida desde ese momento en adelante. Pero las enfermeras que estuvieron en ese momento, los doctores, los responsables, aunque tenían parte en lo que pasó, en ese momento particular jamás me dijeron nada. Entonces, es que tengo que identificar a todas esas personas y ser capaz de extenderles perdón. Luego pasé a recibir la verdad de que soy libre. Aquí ya avanzando en ese proceso de restauración, de ser perdonada por el Señor, dice, pasé a recibir la verdad de que soy libre, puesta en libertad. Ya no soy más esclava del pecado, soy esclava de Dios. Ya no soy más culpable y empecé a caminar por el perdón de Dios. Entendí que el seguir castigándome por lo que hice era una manera de decirle a Dios que el sacrificio de su Hijo no fue suficiente para pagar por mis pecados. Finalmente, sintiéndome liberada de toda culpa, por primera vez me permití vivir el duelo que no es permitido pasar cuando uno decide abortar. Ese día, cuando recibí el perdón de Dios y saqué toda culpa y dolor, ese día pude ser libre de verdad. Es increíble lo que dice esta mujer, que cuando ella sintió libertad en Cristo, en este proceso de restauración, de ser perdonada, libre de toda culpa, de toda vergüenza, en ese momento es que ella se permitió vivir el duelo que no se le permite vivir a una madre que ha decidido abortar. Esto a mí me cayó como balde de agua fría. Te voy a decir por qué. Porque es verdad que a veces pensamos, bueno, si tú eres quien decidió abortar, si tú eres quien decidió terminar con la vida de este niño, ¿ahora por qué lloras? Ahora, ¿por qué? Ay, el síndrome del posaborto, pues fue tu decisión, pues fue tu responsabilidad. Y yo me pregunto y te pregunto si tú has pensado de esa manera, ¿será que entonces nosotros jamás padecemos y sufrimos las consecuencias de ningún pecado que cometemos voluntaria y conscientemente? No es así, no es así. Cada vez que nosotros pecamos, sobre todo por ser hijas de Dios y tener el Espíritu Santo, que contristamos, que apagamos cada vez que cometemos pecado, después experimentamos un síndrome post-pecado, ¿verdad? Por llamarlo así y en el contexto, para que podamos ponernos en estos zapatos. A veces pecamos deliberadamente, voluntariamente, conscientemente. Y después estamos padeciendo, sufriendo. ¿Y será que no se nos permite por decir, es que tú decidiste adulterar? Es que tú decidiste fornicar. Es que tú decidiste mentir. Es que tú decidiste serle infiel al Señor. Es que tú decidiste, ¿verdad? Y podemos poner la lista de tantos pecados. ¿Será que es, cómo decir, es posible invalidar el dolor que siente una persona solamente porque fue su decisión el cometer pecado? No. Pero muchas veces así vemos a las mujeres que pasan por el aborto voluntario. ¿Tú lo decidiste? Sopórtalo, ¿verdad? Y a mí me da miedo que caigamos tanto en este sentir tan triste y tan injusto, ¿verdad?
porque no somos nadie para decidir cómo va a padecer cada quien lo que decide. Y se me hace triste que caigamos tanto en este pensamiento que en vez de ser las que están ahí para ser las compañeras o las guías en el proceso de restauración, somos esas personas por las que muchas de estas mujeres siguen su lucha en silencio. Y entrando en este tema, es ahora que quiero entrar un poco en el tema del papel que tiene la iglesia local en todo este proceso de restauración para una mujer que vive esto, que está enfrentando esta realidad. Porque creo que hay muchos mitos, ¿verdad?, que no nos permiten a veces como pueblo de Dios, como iglesia, poder intervenir de la manera correcta, de la manera que podemos hacerlo y que Dios nos capacita para hacer, ¿verdad? Uno de los primeros mitos es que, bueno, las mujeres en mi iglesia local no están abortando. ¿En qué iglesia local escuchaste que fue eso? Porque aquí en la mía, no. Acuérdate que es una lucha silenciosa. Y si esta persona está viviendo la lucha silenciosamente, que no ha sido capaz de decir nada por cualquiera de las cosas que mencionó aquí en su testimonio, ¿verdad? Esta mujer, vergüenza, culpa, es porque originalmente tampoco dijo nada al momento de considerar cometer el acto del aborto. Entonces, no nos vamos a dar cuenta muchas veces, pero es un mito el creer que en nuestra iglesia local nadie ha abortado o nadie está padeciendo el síndrome del post-aborto. Tal vez no abortó en el tiempo que lleva en la iglesia, pero tal vez es algo que trae arrastrando de hace mucho tiempo. O tal vez sí, tal vez esa jovencita que sirve, que enseña, que está en el grupo de jóvenes, tal vez esa hermana. Es un mito. ¿Cuál es la verdad? Aquí te voy a estar hablando acerca de unos estudios reales realizados, ¿verdad?, por una asociación que se llama CareNet. Dice que más del 40% de las mujeres que han tenido un aborto voluntario asistían a la iglesia regularmente en el momento en el que interrumpieron su embarazo. Más del 40%. A veces diríamos, bueno, del 100% de mujeres, ¿cuántas serán creyentes, fieles en su iglesia local? Tal vez unas 2 o 3, pero dice más del 40%. Estas mujeres están en una guerra silenciosa, solas, avergonzadas y muchas de ellas sin esperanza de ser restauradas. Ellas a menudo sienten que no hay nadie con quien hablar y que la única opción es el aborto. Los grupos de apoyo dentro de la iglesia son necesarios para estas mujeres porque les brindarán a alguien con quien conversar al respecto. Les van a proveer un consejero bíblico y compañeras de oración. Estas mujeres en nuestras iglesias locales, ¿verdad?, necesitan el coraje para elegir la vida porque es que están en un momento vulnerable y hasta cobarde, me atrevo a decir, por todo lo que les rodea. ¿Qué van a pensar? ¿Qué me van a decir? ¿Verdad? Sobre todo dentro de las iglesias. Y tal vez necesitan a alguien que les dé el coraje o la convicción de decir sí a la vida. Las mamás valientes crían hijos valientes y la iglesia puede desempeñar un papel muy importante en instruir a estas madres. Segundo mito que a veces nos impide, ¿verdad?, como iglesia ser de ayuda en este proceso de restauración, es que podemos pensar, no hay ninguna mujer soltera embarazada en mi iglesia local. Yo no me he enterado de alguna joven o hermana soltera que esté embarazada. Bueno, los embarazos, aunque ahora ya se permiten hasta última instancia, los abortos, aunque ahora ya se permiten y son legales en muchos estados hasta última instancia, la verdad es que normalmente se realizan en las primeras semanas, ¿verdad? O cuando todavía no es muy notorio el embarazo físicamente. Tal vez en el primer trimestre de embarazo es que ocurren muchos de ellos. Entonces, tal vez no nos estemos dando cuenta que hay una joven soltera o una hermana soltera en la iglesia o que no está casada o que no tiene a su esposo y que está embarazada.
Pero ¿cuál es la verdad? Según seguimos, ¿verdad?, los estudios de Kernet que se hicieron en las iglesias, ¿verdad?, de cierta área, dice, en realidad ellas están ahí, o al menos lo estuvieron. Lo más probable es que ya no estén atravesando las puertas de la iglesia en este momento, porque la vergüenza y la culpa impulsan a muchas mujeres en medio de una crisis de embarazo a dejar de asistir a la iglesia. Por lo tanto, ¿verdad?, el tener en la iglesia un grupo, ¿verdad?, de apoyo para este proceso de restauración y confrontación a estas mujeres, dice, es necesario enfrentar y poder tener estos tiempos con mujeres que están atravesando por embarazos no deseados. Esta es una oportunidad para compartir el evangelio y ofrecerles discipulado. Asegúrese de que su congregación sepa que todas son bienvenidas, ya sean ellas mismas o alguien que ellas conocen, ¿verdad? Eso debe de ser la iglesia. Dice aquí, un ministerio para mujeres embarazadas es otra forma de alcanzar la comunidad fuera de la iglesia. Las madres solteras y embarazadas están en todas partes. Esto es una realidad. La fornicación es una realidad. El adulterio es una realidad. Entonces, los embarazos sorpresas y lamentados y no deseados son una realidad. Y por lo tanto, los abortos voluntarios también son una realidad. Entonces, si nosotros constantemente, y lo vemos tal vez de una manera más natural, ¿verdad?, enfrentar a alguna joven por fornicación o a alguna hermana adulta por adulterio, ¿tú no crees que también entonces en algún momento pueda ser una realidad que podamos ayudarlas, confrontarlas y restaurarlas a través de que estén viviendo un embarazo que no desean o de haberse realizado un aborto, ¿verdad? Dice que estas mujeres embarazadas y solteras están sentadas en las clases de la escuela, ¿verdad?, dominical muchas veces. Algunas están sirviendo en nuestras iglesias. Otras están visitando centros locales de embarazo, donde muchas a veces escuchan el evangelio, pero también muchas clínicas del embarazo donde se les da la opción del aborto. Sin embargo, muchas de ellas en su iglesia local no encuentran a alguien de confianza a quien recurrir para obtener apoyo espiritual, ¿verdad? Dice, el amor del pueblo de Dios puede marcar la diferencia. Y me voy a ir un poco rapidito en estos mitos porque tengo algunas cosas más que tocar. Pero ¿cuál es otro mito, verdad, que puede impedirnos como iglesia local servir a estas mujeres, incluso a sus parejas o a sus esposos o a sus, verdad, al padre de este bebé que se abortó? ¿Cómo podemos hacerlo, verdad? Y cómo a veces pensamos que no es así. Otro mito que nos impide hacerlo es decir, no tenemos mucho que ofrecer. No tenemos mucho que ofrecer, pero la verdad, ¿cuál es? Que sí lo tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Dice, ¿tú puedes amar a alguien? Creo que la respuesta es sí. ¿Puedes escuchar a alguien? ¿Dar de tu tiempo para escuchar a alguien? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Puedes dirigir a alguien hacia Cristo en salvación? ¿Puedes compartir el evangelio que alguien? Yo creo que sí. Probablemente usted no puede solucionar todos los problemas de una madre soltera que está atravesando un embarazo deseado o de una joven que se realizó un aborto, pero tú puedes enseñarle la esperanza que se encuentra en Cristo. Sí tenemos algo que ofrecer. Obviamente es importante informarnos, saber, conocer mucho más puntual al respecto, pero tenemos algo que ofrecer porque tenemos a Cristo, ¿verdad? Adicionalmente, pueden asegurarse como iglesia, ¿verdad?, de que ninguna madre soltera tenga que caminar sola. Y yo creo que esto es algo como más preventivo, ¿verdad? Yo creo que en todas las iglesias locales hay alguna o algunas madres solteras por alguna razón, ¿verdad? O incluso muchas mujeres jóvenes que están atravesando la viudez también. Y de alguna manera están esas mujeres vulnerables a caer en una relación incorrecta, ¿verdad? O pasar por alguna experiencia incorrecta, a caer en pecado. Entonces, yo creo que es algo más preventivo el poder tener
algún tipo de apoyo y atención especial y tal vez consejería especial, ¿verdad? Para ellas en nuestra iglesia local. La ayuda que la iglesia puede ofrecer a estas mujeres vulnerables, ¿verdad? Podría ser lo que la mantenga avanzando cada día y que le dé algo que esperar cada semana. Muchas veces estas madres solteras o mujeres o jóvenes solteras están atravesando por cosas semanalmente, diariamente, que uno no puede ni imaginar, ¿verdad? Y el hecho de tener a alguien ahí enfocado, enfocada en ella, en su vida, en su crecimiento, una compañera, una amiga dentro de la iglesia local, una madre espiritual, una mentora espiritual, es lo que ellas necesitan, ¿verdad? Y esto, por eso te digo, es algo más de prevención. Otro mito, ¿verdad?, que se puede creer en la iglesia local, por lo cual no podemos ayudar en este proceso, es porque no tenemos a nadie, ¿verdad?, con los antecedentes necesarios. Y a veces pensamos que es otro mito, ¿verdad?, de que es que yo tuve que haber atravesado por eso para ayudar a esa persona. Y la realidad es que no. La realidad es que no, ¿verdad? Nosotros no necesitamos haber atravesado por todas las cosas para poder ayudar al hombre, ¿verdad?, o a la mujer en todo lo que esa persona atraviesa. Porque imagínate, ¿no?, qué tantas cosas deberíamos de atravesar para ayudar a los demás. Esto es otro mito dentro del mito. Entonces, nosotros conociendo de Cristo podemos hacer mucho, pero mira, ya para ir avanzando, porque eso se me está pasando como agua el tiempo, ¿verdad? Porque hay otros mitos aquí. Es importante ver que tenemos un papel muy importante como iglesia local, como hermanas en la fe, de conocer de estos temas, de informarnos, de verlos con la importancia que tienen, de tener ese corazón, y si no lo tenemos, pedírselo a Dios, ¿verdad? Ese corazón de misericordia, de gracia, porque ya la parte, hermana, de la justicia, la parte incluso a veces de la disciplina, son cosas que ya le van a competir a nuestro Señor en el camino de restauración. Esa parte, ¿verdad?, de que le toca al Espíritu Santo de redarguir, de que alguien caiga en convicción, de confrontar con la palabra. Y nosotros muchas veces, hermana, necesitamos ser simplemente las compañeras, pero las compañeras que lo hacen de la manera correcta. Y eso me hace recordar mucho la Biblia, ¿verdad? Cuando se llama a la confrontación hacia una persona que ha hecho algo malo, pero dice, ustedes que son espirituales, ¿verdad?, háganlo. Y háganlo con gracia, con amor, con misericordia. O sea, esto es en contexto, ¿verdad? Mencionando lo que dice este pasaje. Y es importante, hermana, que lo hagamos con el corazón correcto, con la mente correcta, con la fuerza que se necesita para enfrentar temas de esta manera. Y creo que es importante que nos preparemos, que investiguemos, que nos involucremos. Mira, muchas veces las hermanas, hablando de mujeres, ¿verdad?, en una iglesia, pueden llegar a pensar, bueno, ¿qué otro ministerio podemos tener como mujeres? ¿O qué otra parte yo puedo tener como mujer en mi iglesia local? Tal vez, bueno, ya estás a la cuna, ya están las escuelas dominicales, los banquetes, la organización, la decoración y bueno, por mencionar muchísimos, ¿verdad? Evangelismo, ya estamos involucradas en muchas cosas, hospitalidad. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Siento que puedo hacer algo más. Bueno, hermana, esto es un ministerio hermoso que puede tener una iglesia local. Ahora, nosotras, ¿verdad?, no vamos a ir empezando algo que Dios no dirija a hacer a nuestra iglesia y a nuestros pastores, pero eso puede ser una hermosa oración que tú comiences desde la intimidad de tu cuarto, en tus rodillas, a orar. Si es una carga que Dios te da, y yo te aseguro que si eso es del Señor, el Señor guiará a tu iglesia local o al grupo de damas o a la esposa de tu pastor o a tu pastor, ¿verdad?, a comenzar algo con estas madres solteras, con estas jóvenes vulnerables, porque se necesitan hermanas en la fe que estén preparadas para ser guías en el proceso de restauración. Se necesitan, porque mira, estamos en esta conferencia animando, ¿verdad?, a todas las que han pasado por diferentes cosas muy fuertes y decir, ve a la restauración. Y sabemos que la restauración bíblica es en la iglesia local, no fuera de ella, ¿verdad? La restauración bíblica es en la iglesia local. Pero entonces las estamos animando y animando a ir, pero entonces cuando lleguen a la iglesia local en busca de restauración, ¿a quién van a encontrar listo para acompañarle, para guiarle, ¿verdad? ¿A quién van a encontrar? Y mira que en el ministerio, hablando como de mujeres en la iglesia,
aunque toda iglesia tiene un pastor, ¿verdad? Dios le da sabiduría para saber cómo tratar con cada tema. Hay muchas cosas que realmente lo más prudente y lo más factible es que una mujer trate de manera personal con otra mujer. Yo en mi caso, muchas de ustedes saben que mi esposo es pastor de la iglesia, aunque él, verdad, es quien se encarga de todo y está al pendiente de todo lo que va pasando, de tantas cosas. Muchas veces él ha decidido, amor, creo que es necesario que tú empieces con esta persona de manera íntima, uno a uno, empezar, ¿verdad? Por diferentes circunstancias con esta joven, con esta hermana. Entonces, hay mucho en lo que como mujeres nos va a competir y vamos a tener la oportunidad de estar ahí acompañando, pero necesitamos estar listas, preparadas. Y si tú eres alguien que dices, me encantaría ser compañera de restauración, esta guía, ¿verdad? Si tú eres esa persona, pero dices, hermana, yo siento culpa porque para empezar yo también estoy sufriendo por algo que yo no he sido restaurada. Busca primeramente tú la restauración, porque nosotros necesitamos estar bien para poder ayudar a otros, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios, nosotros si consolamos a alguien, efectivamente es porque le estamos consolando con la misma consolación que fuimos consolados por Cristo, ¿verdad? Y ese es el propósito. Entonces, para nosotros ayudar a alguien en su proceso de restauración, de confrontación, de arrepentimiento, de consuelo, necesitamos primero ser esas mujeres fuertes espiritualmente que también han sido restauradas por Dios, y eso es lo que necesitamos. Y hay demasiado, ¿verdad? Pero se nos ha ido el tiempo. Pero yo te voy a dejar los recursos, para que ustedes sigan investigando, porque es que hay estadísticas, porque hay información real en lugares que sí tienen como enfoque el evidenciar lo que pasa, ¿verdad? Después de un aborto voluntario. Y yo me encantaría que tú los vieras, así que por acá abajo voy a comentarle a la hermana Julie si podemos dejar en los comentarios, ya sea ella o yo, ¿verdad? Todas las fuentes que yo creo que tú puedes necesitar para ayudar a alguien en la restauración. Y si tú eres esa joven, ¿verdad? O esa hermana que necesita el proceso de restauración, que está pasando por este síndrome del posaborto, por este trauma, y tú dices, hermana, yo necesito eso. Déjame decirte, no hay nada, ¿verdad?, que el Señor no pueda restaurar. No hay nada, solamente se necesita disposición. Busca ayuda. ¿En dónde? En tu iglesia local. Mira, la restauración comienza con la confrontación. Y yo sé que a veces no queremos esa confrontación, ¿verdad? A veces no queremos ser confrontadas y decimos, es que ya sufrí bastante, ya padecí bastante, como para que ahora vengan y me confronten nuevamente, para revivir tantas cosas, pero es necesario. Porque mira, nuestro Dios no es un Dios que sana por encimita, Él va de raíz. Y si hay algo allá adentro que sacar, que en el futuro puede volver a infectarse, abrir la herida, Él no quiere eso. Él entra desde lo más profundo. Entonces, muy probablemente cuando vengas a tu iglesia local y confieses o hables de esto con el pastor o con su esposa, con alguna consejera, muy probablemente esta parte no te va a gustar tanto, de verdad, revivir esas heridas, aquellos días que pasaste tan mal, los momentos del aborto, lo que experimentaste, y tal vez no te va a gustar, o tal vez no te va a gustar la confrontación que vas a tener con Dios. Pero recuerda que esta es necesaria para la verdadera restauración, porque ¿de qué nos está restaurando Dios si no somos primero confrontadas con esa necesidad, ¿verdad? Entonces yo te animo que tú busques ayuda, no lo calles. Mira, para eso es la iglesia local. Y yo sé y yo oro, ¿verdad?, que Dios dé la prudencia y la sabiduría a cada pastor para saber de qué manera llevar a cabo estas situaciones. Nuestro Dios no es un Dios que te va a avergonzar, no es un Dios que te va a exponer simplemente por humillarte. O sea, ese no es el carácter. Ahora, muchas veces las consecuencias nos exponen, ¿verdad? Muchas veces, pero no hay que confundir las consecuencias con castigo de Dios, fuego del cielo, ¿verdad? No, a veces son consecuencias que muchas veces van a durar toda la vida,
¿verdad? Muchas veces son dolores que se llevarán en el alma porque somos humanos y va a doler y son padecimientos, ¿verdad? Naturales después de cometer pecado, pero eso no quiere decir que no se puede encontrar la paz con Dios, el perdón, la libertad, como decía esta mujer en su testimonio. Y mira, quiero ir rapidito contigo al Salmo número 25 para que escuches aquí unas palabras de aliento, de refrigerio, ¿verdad? Si tú estás atravesando por esto, todavía tienes tus dudas de qué hacer, de a dónde recurrir, si esto va a ser suficiente, ¿verdad? Y yo sé, mira, que depende de tu situación, Dios también dará sabiduría a tus líderes espirituales para ver si es necesario que tú pases algún tipo de tiempo también con alguna persona que sepa al respecto, si ya es algo más como médico, ¿verdad? O algo que necesita algún otro tipo de intervención. Dios lo hará, pero en cuanto a la paz interior, el perdón, la libertad, eso es con Cristo, así que te quiero leer ya para ir aterrizando, porque ya tenemos que aterrizar desde hace rato este avión, ¿verdad? El Salmo número 25. Vamos a ir ahí. Te voy a leer de los versículos del 1 al 3. Salmo número 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿verdad? Aquí está hablando David, ¿verdad? Aquí David está hablando por perdón y protección del Señor, y que muchas veces él también pues vivió las consecuencias, o bueno, siempre, ¿verdad? Como todos nosotros, viviendo las consecuencias de los pecados, pero como siempre, ¿verdad? Pidiendo también el perdón de Dios. Y sabemos que David pasó por tantas cosas, pero fue un hombre que experimentó restauración, libertad y paz con Dios. También en ese mismo Salmo dice el versículo 20: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié, ¿verdad? Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, ¿verdad? Redime, oh Dios. Y es lo que Dios quiere. Al final de todo es honestidad. Mira, si tú sigues llevando esta lucha en silencio, nunca te vas a sentir libre. Como veíamos aquí, nunca vas a sentir esa paz. Eso es algo del síndrome postaborto. Es la incapacidad progresiva de sentir paz con Dios, contigo y con los demás. Acuérdate de eso. Entonces es importante. Necesitas tú también atravesar por el perdón, no solo el perdón de Dios a ti, el perdón de ti hacia ti misma y el perdón de ti hacia aquellos que estuvieron involucrados, ¿verdad? Probablemente dices: esa persona que me dio el consejo, ahora siento una ira contra esa persona, ¿verdad? Esa persona que no me advirtió, que me acompañó, que fue cómplice, que me dijo cosas que ni sabía, ni estaba informado y ahora ya no lo está padeciendo, o él, ahora soy yo, ¿verdad? Tú necesitas experimentar el perdón hacia otros, que vas a experimentar de Dios hacia ti. Dice Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso, con esto quiero terminar, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Me encanta y yo sé que el contexto de este capítulo en Efesios es hermoso y hay que mantener la mirada en Cristo y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿verdad? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer por medio de tu restauración, no tienes idea. Hay tantas mujeres que pasaron por esto y que ahora son usadas por Dios para la restauración de otras o para dirección de mujeres que ahora están en esa lucha de abortar o no abortar, y tú no tienes idea cómo Dios puede usar tu vida, tu testimonio, tu restauración en la vida de alguien más. Qué mejor que alguien que ha sido restaurada, ¿verdad? Levante la voz y anime y diga que hay esperanza a aquellas que se sienten sin esperanza, que hay libertad a aquellas que se siguen sintiendo esclavas de su pecado, de este trauma horrible, doloroso, que tiene tantas secuelas. ¿Quién mejor? ¿Verdad? ¿Quién mejor? Así que, ¿qué quisiera hacer Dios contigo? ¿Qué querrá hacer Dios contigo? Yo no lo sé,
Yo no lo sé qué querrá hacer Dios contigo, cómo Dios quiere usarte, cómo Dios querrá usarte. Así que ya para despedirme, espero que esto haya sido de ayuda, de bendición, que nos haya animado, dado curiosidad por seguir investigando, ¿verdad? Por pedir a Dios dirección de cómo nos puede usar a cada uno en su contexto. Y bueno, el tiempo se ha ido, hay muchas cosas que yo espero que después tú te des el tiempo de investigar. Te animo que vayas a los recursos que les vamos a estar compartiendo en los comentarios y te quiero mostrar algunos de esos recursos que vas a poder encontrar. Mira, si tú eres una hermana o una joven que habla el inglés, wow, tienes una joya siendo bilingüe, o trilingüe, ¿verdad? No sé cuántos idiomas hablarás, pero si tú eres alguien que habla inglés, mira, hay infinidad de recursos que yo me rechinan los dientes de decir, ¿por qué no hablo el inglés? ¿Por qué no puedo dominarlo? Porque hay tanto de lo que me pierdo, ¿verdad? Este libro, te lo voy a enseñar aquí, que también te vamos a dejar el nombre de la autora, Linda Cochrane, que este es el libro que se lleva en el centro donde soy voluntaria, que se estudia y que se completa por las madres que cursan, ¿verdad? Este taller de restauración post-aborto. Quiero que lo veas, está súper completo. Si tú hablas inglés lo puedes conseguir. Si tú tienes algún ministerio donde haya mujeres que hablan inglés y sabes que alguien lo puede necesitar o quieres llevarlo con esa persona de manera una a una, este es increíble, te lo recomiendo 100% con base bíblica, completamente bíblica, y no está en español, fue algo que me sorprendió mucho, pero bueno, también necesitamos traductoras, ¿verdad? Que nos ayuden a tener este material tan valioso en español, haciéndolo de manera correcta, obviamente, pero se necesita. Y aquí te traigo algunos libros que estos sí están en español. Estos son libritos que damos ahí en el centro de embarazo. Hay muchísimos, ¿verdad? De muchos tópicos acerca de muchas cosas para la mujer en embarazo, pero hay esos específicamente son para orientarlas antes del aborto, ¿verdad? De decidir cuando es su opción, y también algunos cuando ya atravesaron el aborto voluntario. Por ejemplo, este que dice, estoy embarazada y ahora ¿qué? Aquí trae el sello de ahí del centro, pero ahorita te voy a decir de dónde los conseguimos, porque tú también los puedes conseguir, ¿verdad? Estoy embarazada y ahora ¿qué? Incluso también vienen de las parejas cuando ya están en una edad que no consideraban, ¿verdad? Y que la esposa sale embarazada y decían, ¿y ahora qué hacemos a esta edad con esos achaques? Dice, ahora aceptando la esperanza, consuelo y aliento después del aborto espontáneo. Eso es porque te digo que también las que atraviesan el aborto espontáneo necesitan un proceso de compañía, de aliento, de consuelo en Cristo, ¿verdad? También decía, habla de la adopción, porque yo podría considerar la adopción, que ese es otro tema que nos llevaría a otra hora, ¿verdad? De platicar las realidades del aborto, y ese es donde te digo que vienen todas las estadísticas de cosas que una mujer atraviesa después del aborto y que no dicen. Por ejemplo, el 14% de las mujeres que se realizan un aborto después experimentan la infertilidad, ¿verdad? Después, más del 45% de mujeres que experimentan el aborto voluntario después sufren de problemas y desórdenes alimenticios, y bueno, muchísima información bien buena. Sanando el dolor, sanando el dolor después, ¿verdad? De haberse realizado el aborto, que se llama la restauración después del aborto voluntario. Y bueno, tengo muchos más, ya necesito terminar, pero en los comentarios están los lugares donde tú los puedes conseguir. Todos estos que te enseñé en español, así chiquititos, prácticos, están al punto, tienen imágenes, están muy bonitos, todos con base bíblica. Los puedes encontrar en una página que se llama en español Enfoque a la Familia. Entonces, esto lo puedes encontrar ahí y es buenísimo, y también te los vamos a dejar por ahí en los comentarios. Este fue Enfoque a la Familia. Puedes encontrar material. Ahora, quiero que sepas que muchos de esos materiales y páginas que te estamos dando para que consigas estos recursos, muchas veces tienen estos recursos y otros en los que tal vez no necesariamente
vayamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Por así decir. Pero por eso es bien importante, ahí entra la responsabilidad de cada quien, de ver qué es lo que va a compartir, de ver qué recursos va a utilizar. Entonces, todos estos para mí son muy confiables, pero también después ahí investigando en las páginas me di cuenta que hay algunos otros que no creo que sean lo mejor para poder utilizar, o que como iglesia local podríamos nosotros preparar un mejor material, ¿verdad? Con mejor base. Pero bueno, es un tema que bueno, creo que se podrán dar cuenta, me tiene ahorita es muy nuevo para mí, te digo, de este año tal vez que Dios ha trabajado conmigo y me ha dado la oportunidad de entrarme mucho en este tema. Entonces, primera vez que creo que tengo la oportunidad de exponerlo así, y que bueno, me dieron la libertad del tiempo, y creo que me dieron la mano y agarré el pie, como dicen por ahí, pero estoy muy contenta de haber compartido esto contigo. Espero que haya sido bendición, de edificación. Te animo, te mando un abrazo bien grande, muy fuerte, con mucho amor, y bueno, espero que nos podamos ver en una próxima ocasión, que sigan disfrutando de esta conferencia. Las expositoras que no han escuchado, las invito a que vayan y las escuchen, porque todo eso se hace con mucho esfuerzo y mucho amor por ustedes, y bueno, que Dios siga usando todo esto para su gloria. Dios les bendiga y nos vemos después. Bye bye.